Saludos, bendiciones a todos. Es una bendición el poder haber concluido el nivel número 2 de nuestras clases de este día. Y hoy vamos a comenzar un nuevo nivel, el nivel 3. Este nivel tiene que ver con, o lleva por título, Sosteniéndote en la fe. Y tiene que ver con bases doctrinales, ¿verdad? Para nuestro crecimiento, para sostenernos en la fe, ¿verdad? En el Señor. Y de esta manera, ¿verdad? Estamos con este nuevo nivel, sosteniéndote en la fe, bases doctrinales. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta primer clase, primera base doctrinal para sostenernos en la fe. Y vamos a hablar el día de hoy de los métodos de interpretación bíblica. Métodos de interpretación bíblica, claves para una correcta interpretación de la Biblia. Métodos de interpretación bíblica, claves para una correcta interpretación de la Biblia. Por ahí escuché una frase que es muy clara, un enunciado, y dice que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Fíjese lo que le estoy diciendo. Un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y eso implica, ¿verdad?, que muchas personas pueden estar leyendo la Biblia, pero sacando de contexto, ¿verdad?, un versículo y así generando una mala interpretación, muchas veces generando una herejía, acomodándose el versículo, ¿verdad?, a una manera favorable, de tal manera que eso se vuelva un pretexto para no hacer las cosas bien. Nuestro objetivo es conocer las claves para interpretar correctamente la Biblia y que así no sean engañados, no seamos engañados con obviamente enseñanzas equivocadas. No nos desviemos, ¿verdad?, y saquemos de contexto uno de los versículos, que podamos comprender la Biblia, interpretarla correctamente. Y estamos basando esta clase de hoy, estamos basando esta primer base doctrinal, ¿verdad?, para interpretar la Biblia en Nehemías 8:8. Quiero leer esta cita bíblica, Nehemías 8:8, y dice de esta manera: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen lo que leían, la lectura. Es importante, quiero hacer un pequeño paréntesis, voy a tratar, ¿verdad?, de contemplar toda la clase, pero para mí es importante que pueda adquirir su manual y pueda darle un repaso, pueda usted detenidamente estudiarlo, leerlo, esta primer clase. Y nuestra introducción nos lleva a entender acerca, ¿verdad?, de la importancia, ¿verdad?, que dice la Biblia sobre algún asunto, doctrina, y qué quiere decir la Biblia cuando lo dice. Vamos a tener estas reglas. ¿Qué dice la Biblia sobre algún asunto o doctrina? ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? La respuesta a la primera pregunta puede encontrarse por medio del estudio cuidadoso de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de un asunto o doctrina? Investigando en libros de consulta, yendo a concordancias, teniendo algunos diccionarios también para interpretar algunas palabras, etcétera, haciendo referencia a leer continuamente. La segunda pregunta es: ¿y qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Esta segunda pregunta viene a ser la más importante de las dos y puede responderse por medio de la llamada interpretación bíblica, la cual trata sobre el significado del texto bíblico. En estos tiempos, cuando tomamos de referencia el libro de Nehemías, dice que ellos leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Cuando hablamos precisamente
de esta palabra, ¿verdad? De esta lectura, la palabra claramente significa como con interpretación. Hoy en este tiempo, la disciplina moderna de la interpretación bíblica, aunque tiene sus raíces hace miles de años, Martín Lutero propuso una serie de reglas para guiar toda interpretación seria de la Biblia. Así que la interpretación bíblica se le llama hermenéutica, la hermenéutica, palabra derivada de la voz griega hermeneo, que significa interpretar o la correcta interpretación, la hermenéutica, no olvide esta palabra, la hermenéutica. Palabra derivada entonces del griego y que significa interpretar o interpretar correctamente. Por eso dentro de la iglesia existe un ministerio llamado hermenéuticos o equipo hermenéutico, quienes se encargan de interpretar, ¿verdad? De la Biblia, las series, hacerlas de manera correcta, con la interpretación correcta, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que la hermenéutica también abarca dos reglas o claves necesarias para explicar el significado de algún texto bíblico. Una interpretación incorrecta de la Biblia es una herejía, mientras que una interpretación correcta de un texto es una verdad bíblica. Esas dos cosas son importantes. Cuando se interpreta de manera incorrecta es una herejía, pero cuando se interpreta correctamente, ¿verdad?, es una verdad bíblica. Sigamos esos dos datos importantes, ¿verdad? Entonces, para poder interpretar la Biblia correctamente se necesita, número uno, tener un espíritu correcto al leer tu Biblia. ¿Y cuál es ese espíritu correcto? Quiero leer Hechos 17, 10 y 11, por favor búsquelo rápidamente. Hechos 17, 10 y 11, y dice de esta manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Un espíritu correcto, una actitud correcta es precisamente la que tenían estas personas. Escudriñaban, no con una intención, una mala intención, sino que solamente ellos buscaban, ¿verdad?, escudriñarla con solicitud, eso es decir, con ánimo, con deseos de aprender, para concretar, ¿verdad?, si las cosas eran así, y de esa manera, adquirir el conocimiento, ¿verdad? Así que esta actitud de los cristianos de Berea era una actitud de humildad, sobre todo humildad y disposición a obedecer. Esa era la importancia de saber si estaba correcta la interpretación, si las cosas eran así como dice la Escritura. ¿Era para qué? Para con humildad obedecer, ¿verdad? Entonces, tener una disposición a obedecer a lo que Dios dijera, con reverencia, acompañada de oración y fe. Esa misma actitud debe estar en cada persona, en cada uno de nosotros, en ti, en mí, al leer la Biblia. No debes de leer tratando de encontrar contradicciones, encontrando errores, equivocaciones, etcétera, ¿verdad? Es que la Biblia se equivoca al decir esto. No. Tienes que ser humilde, ¿verdad? Sobre todo buscando la obediencia de la palabra. Lo que no entiendes se debe de someter, debes de someterlo a oración, y en el transcurso de tu vida cristiana Dios te resolverá tu duda. Entonces, no es para contender la palabra de Dios. Así que se necesita un espíritu correcto de humildad al leer la Biblia. Necesitas un espíritu correcto al leer tu Biblia. Número 2, leer el contexto inmediato y remoto. El contexto puede ser inmediato o remoto. El inmediato tiene que ver que tomes nota de las palabras que están antes y después del texto. El contexto inmediato, ¿verdad?, es antes y después del texto. Estas palabras se llaman contexto
Por eso escuchas las palabras cuando alguien no comprende un versículo. Bueno, lee el contexto. Y este contexto tiene que ver con lo que hay antes y con lo que hay después, porque están relacionadas estrechamente con el texto. El contexto inmediato se refiere a los versículos anteriores o posteriores del mismo capítulo o mismo libro del texto estudiado. Entonces hay que leer el contexto inmediato. Ahora, cuando hablamos del contexto, otro contexto es el contexto remoto. Ya vimos el contexto inmediato, pero también existe otro contexto, el contexto remoto, y ese se refiere a lo que toda la Biblia habla acerca del tema estudiado. Hay versículos que se pueden enlazar, que están, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Ese es el contexto remoto. Esto hará que encontremos el verdadero sentido al texto que estudiamos. Por ejemplo, un error que se comete frecuentemente es el uso de Josué 24:15 en la oración. Escogeos hoy a quien sirváis. El cristiano podía interpretar que con estas palabras Dios lo está llamando a servirle a él y no al mundo. Pero al leer el contexto podemos entender que Josué decía que si no querían escoger a Jehová, entonces no importaba a qué otro Dios escogieran. Todos eran igualmente inútiles. En cierta oportunidad una mujer expresó que le gustaba leer la Biblia porque tenía tantos textos tan bonitos. A esta mujer solo le interesaba buscar textos bonitos, sin importarle el lugar en donde se encuentran las palabras, ni la conexión que tengan con el resto del pasaje, pero esta conexión nos lleva al verdadero significado de los versículos con el pasaje donde ocurren. Aunque creamos que son palabras sin importancia o difíciles de entender, se dice que interpretar un texto sin su contexto es un pretexto. Lo que les decía al inicio, yo se los decía de esta manera: un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Es decir, no puedes declarar una verdad bíblica basándote en un solo texto. Necesitamos que esa verdad bíblica tenga más de un texto, ¿verdad? Una referencia. Y bueno, hay algunos métodos incorrectos que dan lugar a las herejías. Este es nuestro punto 3. Conoce los métodos incorrectos que dan lugar a las herejías. Hay métodos incorrectos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Así que habrá profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, falsos profetas y falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Según el Nuevo Diccionario Bíblico, certeza, la palabra herejía viene del término griego airesis, que significa elección. En forma semejante, el Nuevo Testamento emplea la palabra para denotar la desviación sobre el contenido de la fe, con la insinuación de obrar con terquedad o espíritu sectario, es decir, una mala interpretación bíblica por ignorancia, necedad o arrogancia. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Distinguir aquellas herejías. Damos gracias a Dios porque en la iglesia del Señor verdaderamente vemos que el Señor nos ha dado una doctrina sana, una doctrina, ¿verdad?, limpia, correcta, donde evitamos herejías, evitamos sacar de contexto la palabra de Dios, y más aún creemos que la Biblia es una regla que nosotros tenemos como iglesia, que la Biblia es como nuestro colador. Aquellas cosas que no pasen por la palabra de Dios, pues simple y sencillamente no las tomamos, y aquellas cosas, ¿verdad?, que dice la Biblia y que Dios nos pide que hagamos, pues entonces obedezcámoslas, ¿verdad?
Aunque tengas sinceridad, humildad, reverencia y tiempo de oración, no podrás llegar a conclusiones adecuadas si no utilizas el método correcto para interpretar la Biblia. Si tienes conceptos equivocados respecto al propósito del escritor, al momento histórico en que se escribió, el significado de ciertas palabras utilizadas, llegarás a conclusiones equivocadas. Por eso hay que leer el contexto, ¿verdad? Hay que leer las recomendaciones, el propósito del escritor, el momento histórico, qué tiempo, ¿verdad?, se escribió. Entonces, para entender correctamente lo que nos está diciendo la palabra. Por ejemplo, hay varias dispensaciones. Hay versículos escritos en distintas dispensaciones o en diferentes dispensaciones. Estos versículos es importante entender la dispensación del por qué o en el momento en que se escribieron. Es de fundamental importancia, ¿verdad? Para entenderlo. Por ejemplo, entre la ley y la gracia son dos dispensaciones, y la escritura de la palabra, ¿verdad?, en estas dispensaciones tiene una interpretación especial, ¿verdad? Los métodos incorrectos son el método racionalista. Dice que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Fíjese cómo dice el método racionalista, que lo sobrenatural no existe y que todo se interpreta o se puede entender por la razón, el razonamiento humano. Por ejemplo, creen que el milagro de la multiplicación de los panes fue un milagro moral, producto de la generosidad de los apóstoles. No hay que negar el uso de la razón. Dios le ha dado al hombre su inteligencia y espera que la use responsablemente. La fe y la razón no se oponen la una a la otra, especialmente cuando la razón de la persona existe en una mente sana, obediente a la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, no se puede usar, ¿verdad?, el método racionalista, sino el método correcto. Ahora, otro método incorrecto, hablando del racionalista, no se olvide que ellos dicen que lo sobrenatural no existe. Ahora, otro método incorrecto es el método alegórico o místico. Método alegórico o místico. Dice que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías e insiste en que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Para ellos, místico significa oculto o espiritual. Hoy en día muchas predicaciones en radio, desde plataformas, púlpitos y televisión evangélica, usan este método buscando despertar el interés de la gente para llegar a sus iglesias. Por ejemplo, los que utilizan este método interpretan la experiencia de Daniel en el foso de los leones diciendo que este nunca estuvo en un foso con leones, sino que se encontró preso por las tentaciones que eran representadas por los leones. La herejía consiste en interpretar un texto bíblico fuera del verdadero sentido que da la Biblia, buscando apoyar su predicación, aunque el texto no enseñe eso. Cuidado con eso, ¿verdad? Por eso es importante que tengas cuidado con los mensajes que se transmiten en radio, en estaciones de radio cristianas, páginas de internet, en el YouTube, ¿verdad? Predicaciones en YouTube. Ahorita hay infinidad de predicaciones en el YouTube, y a veces de tanto escuchar cosas que están fuera de contexto, a veces hasta te puede infundir temor, te puede infundir pues ciertos sentimientos, ¿verdad? ¿Cómo expresarlo? Pues sí, te sacan de contexto y a veces la persona se llega a preocupar, ¿de verdad va a pasar esto? Y hacen tanto daño, ¿verdad? No, debemos de escuchar, ¿verdad?, lo que verdaderamente nos edifica. Estas personas usan alegorías y malas interpretaciones bíblicas para apoyar sus mensajes y doctrinas. Siempre es importante que consultes a tu pastor si estás escuchando frecuentemente a otro predicador. Cuidado con otros predicadores. Alguien me preguntaba en algún momento acerca de un pastor famoso
mexicano ahí en las redes, y que esta persona decía que ya se iba a acabar el mundo en tal fecha, y daba una fecha. Hasta su programa creo que se llamaba el reloj profético de la Biblia, no sé, algo así. Entonces, esta persona expresaba, es que ya para tal fecha se acaba el mundo, viene la segunda venida de Cristo, y entonces decía un montón de cosas, y que vino esa fecha y no ocurrió nada. Entonces, sí tengamos cuidado, quien escucha eso puede atemorizarse, más si no lee la Biblia, más si nada más está acostumbrado a escuchar y no a leer, y no a tener una sana doctrina. Entonces cualquier persona va a venir y mover, ¿verdad?, la poca doctrina que tenga, y los principios, ¿verdad? Y bueno, pues en ese sentido sí tengamos cuidado. Entonces, eso es el método, ¿verdad? Hay otro método, el método dogmático, y este se deriva de la palabra dogma, que significa enseñanza, y podríamos decir que dogma es una creencia que se acepta como verdad sin ninguna discusión. En nuestra nación hay ese método, el método dogmático, algo puesto que no, ahora sí que, pues, dado como algo, como si fuese escrito en la Biblia, se puso, ¿verdad? Fue algo forzoso de aceptar, o sea, se considera un método equivocado debido a que interpreta la Biblia de acuerdo a dogmas de algún grupo. Sus enseñanzas son correctas porque proceden de aquel grupo y no porque tengan mérito basado en algunos principios aceptados en la hermenéutica. Esta forma de entender la Biblia no es realmente un método de interpretarla, sino una prohibición a las interpretaciones individuales. Por ejemplo, ¿verdad?, se usan dogmas enseñándole a la gente que lo que diga la iglesia tiene la misma autoridad o mayor que la Biblia. Y estamos en un país donde específicamente se vive esto, se interpone esto, de cierta manera, ¿verdad?, forzosamente se le dice a la persona, tienes que aceptarlo, porque esto es lo que dice la iglesia, y no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, se enseñan estos dogmas en el bautismo infantil, por ejemplo, diciendo que el bautismo infantil salva, que la hostia es el mismo cuerpo de Cristo y no solo un símbolo, que María asciende al cielo, todo lo cual no tiene ninguna base bíblica, sino es producto de enseñanzas humanas, es decir, dogmas. Y bueno, número 4 y último, usa el método correcto de interpretación bíblica, el método gramático histórico. Este método tiene su nombre debido a que interpreta la Biblia tomando en cuenta la gramática, el momento histórico en que fue escrito cada pasaje de la Escritura. Es importante que al interpretar la palabra lo hagas de acuerdo a las características del idioma en que fue escrita la misma, y también que consideres que fue escrita como una historia fidedigna. Es decir, que no es una alegoría, que no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, etc., sino solamente donde las mismas escrituras indiquen que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos, no literales. Este método es además el más antiguo de todos. Se puede verificar su uso antes del segundo siglo después de Cristo. Un ejemplo de lo importante de entender el momento histórico es que fueron escritos los versículos en Lucas, es en Lucas 10:4, que dice, y a nadie saludéis por el camino. Cualquiera podría pensar que el Señor da un consejo aparentemente antisocial para llevar el evangelio, pero los saludos de aquellos tiempos eran muy largos. Al encontrarse en el camino, los judíos se saludaban con un lento shalom, que quiere decir paz, doblegándose desde la cintura hasta el lado derecho. Luego lo repetían hacia el lado izquierdo. Seguía entonces una plática amistosa sobre los asuntos del día, y al separarse se saludaban como al principio. Los saludos solían durar media hora o más. Al entender este método, vemos que lo que Jesús buscaba era que el evangelista no
debía demorarse en llevar el importante mensaje del Evangelio. Por eso es importante que siempre interpretes un pasaje bíblico, tomes en cuenta su momento histórico, el tiempo real en que se escribió, tomes en cuenta lo que significa esa palabra en el lenguaje hebreo y toma en cuenta cuál es la enseñanza que literalmente está dando la Biblia. En nuestros tiempos tenemos ya una herramienta súper importante que son las distintas versiones de la Biblia. Estas versiones nos pueden ayudar a entender claramente el versículo. Siempre es recomendable usar una de las traducciones muy buenas, ¿verdad?, que se han interpretado correctamente, y es la Reina Valera. Muchos dejan de ir a la iglesia creyendo que al ver o escuchar una predicación en radio o internet o televisión, fíjese lo que le estoy diciendo, muchos dejan de ir a la iglesia creyendo que al ver o escuchar una predicación en radio, internet o televisión es más que suficiente. Ellos se justifican diciendo: Dios está en todos lados. Estas personas se pierden los privilegios de ser parte de la familia de Dios, congregarse, de ir a una célula, de servir, y eso lo dice la Biblia. Y bueno, cuando escuches todo esto, ¿verdad?, en YouTube, televisión o en cualquier otro lugar, reflexiona si la interpretación del pasaje bíblico es correcta, para que no cause confusión en tu fe cristiana, temor, incertidumbre, etcétera. Puede desprender un montón de cosas la mala interpretación. Cuando leas la Biblia, ten una correcta interpretación para entender lo que realmente Dios quiere decirte al dejar el pasaje que estás estudiando. Y bueno, pues damos gracias a cada uno de ustedes por esta clase, por estar atentos. No olvidemos que el próximo domingo tenemos nuestra reunión dominical. Una es a las 9 de la mañana, otra es a las 10:15. Les esperamos, por favor. El Señor, seguimos todos los protocolos y sabemos que nuestra fe está en el Señor. Y algo importante, ¿verdad? Vive bajo la dirección, disfruta la vida que Dios nos ha dado de manera correcta. Dios no nos diseñó para estar encerrados, no fuimos creados para estar encerrados. Hagamos las cosas correctamente, cuidémonos también. No estoy diciendo que no nos cuidemos, sino que no estemos en una prisión de encierro, en una prisión mental de temor, sino confiemos en Dios. Dios les bendiga y nos vemos la próxima reunión el día jueves 7 de la noche. Bendiciones.